Todo individuo pertenece a una especie particular. Las poblaciones son conjuntos de individuos de una misma especie que conviven en un determinado momento y lugar, mientras que las comunidades son grupos de poblaciones de distintas especies que conviven en un determinado momento y lugar. Y los ecosistemas son sistemas formados por las comunidades más su ambiente físico. Las poblaciones vivas son recursos naturales. De ellas obtenemos alimentos, materiales de construcción y confección o drogas para elaborar nuestros medicamentos. Algunas son indispensables, aún las que no nos sirven a los humanos, son importantes porque de ellas depende la existencia de cada ambiente. Permiso. Las poblaciones tienen una dinámica propia y se modifican, por ejemplo, por factores climáticos, ambientales o por depredación. Aprender más sobre las poblaciones vivas y el ecosistema que conforman nos enseña a preservarlas. No todos los individuos de una especie viven en el mismo ecosistema. Por ejemplo, no todas las garcitas blancas que existen viven en la laguna de San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires. Hay garcitas blancas en otras lagunas y aunque no estén juntas, son parte de la misma especie. Cada vez más los estudios ecológicos se orientan a conocer los seres vivos en relación con el ambiente que habitan. Un tipo de estudio ecológico de las especies es el que se enfoca hacia las poblaciones. Pero, ¿qué cambios suceden en una especie dentro de una comunidad determinada? ¿Cómo se organizan? La idea es observar, por ejemplo, cuántos individuos componen la población, cuál es la proporción de jóvenes, adultos, hembras y machos, y cómo y por qué se modifican estos datos a lo largo del tiempo. Siempre surgen dudas y preguntas, pero lo importante es comprender los vínculos entre el medio y las especies para convivir mejor con ellas. Estamos en la laguna de Los Pozuelos, en Jujuy. En esta hermosa comunidad de seres vivos sobresalen los llamativos flamencos, aves de largas patas y picos encorvados, de los que pueden haber hasta 25.000 ejemplares. Llegan en grandes bandadas y establecen colonias en donde los flamencos de la misma especie se mantienen siempre cercanos. Aquí se aparean, construyen nidos de barro en las orillas de la laguna y se alimentan en el agua de pequeños invertebrados y algas microscópicas. En la laguna de Los Pozuelos se encuentran flamencos de 3 especies diferentes. Conviven sin problemas porque no compiten por alimentos ya que tienen dietas distintas. Cada especie de flamencos tiene un número definido de individuos en el lugar. Cada uno de esos conjuntos de flamencos es una población en la comunidad de la laguna de Los Pozuelos. Muy lejos, en la laguna de Llancanelo, en Mendoza, también habitan las mismas 3 especies de flamencos, cada una con una población propia de cierto número de individuos. Hay flamencos de una misma especie en ambas lagunas, pero los de una y otra laguna pertenecen a distintas poblaciones, aunque de la misma especie y cada grupo es independiente del otro. Según los nacimientos y muertes del año, cada población puede tener un número diferente de individuos cada año. Por ejemplo, si en una laguna una población de flamencos tiene un gran número de nacimientos, habrá muchos pichones y jóvenes flamencos. Si al mismo tiempo en la otra laguna la población de la misma especie tiene muy pocos nacimientos, el número de adultos irá disminuyendo. Por eso decimos que la población de la segunda laguna está envejecida. Aunque pertenezcan a la misma especie, las dos poblaciones tienen características distintas según las condiciones de vida en cada ambiente. Influye si hay mucho o poco alimento, si en el ambiente hay más o menos predadores, qué enfermedades padece la población o cuáles han sido las acciones humanas sobre el medio.
Tanto en Jujuy como en Mendoza, las poblaciones de flamencos conviven y se relacionan con poblaciones de otras especies de aves acuáticas. Sin embargo, aunque muy parecidas, las dos lagunas no tienen comunidades idénticas. Algunas veces, las poblaciones de flamencos se reducen, por ejemplo, por la falta de alimento durante una sequía. En poco tiempo, el tamaño de la población de flamencos regresa a su número habitual. Esto es posible porque las causas de la disminución son componentes naturales no catastróficos del ecosistema. Cuando acaba la sequía, la laguna se restablece. Estas poblaciones se reponen porque su ambiente, aunque cambia, no lo hace drásticamente. Un número de flamencos sobrevive y el ciclo vuelve a empezar. Los flamencos viven en ambientes que el hombre no ha modificado demasiado. Sin embargo, muchas poblaciones de especies han desaparecido o corren peligro de extinción. La introducción de flora y fauna exótica no originaria del lugar es uno de los principales agentes entre los que afecta la existencia de las poblaciones biológicas en los ecosistemas. Hablamos de especies traídas por el ser humano desde otras regiones e incluso desde otros continentes. Durante los siglos pasados, se introdujeron en la región de los bosques andinos patagónicos varias especies extranjeras de ciervos: colorados, axis y gama. Los nuevos habitantes no encontraron predadores naturales, proliferaron y desplazaron de su hábitat a los ciervos autóctonos, como el pudú o ciervo enano y el huemul. Esta invasión originó una competencia desigual por el alimento. Los exóticos eran cada vez más y se alimentaban de los mismos vegetales que los autóctonos. Los locales tuvieron cada vez menos espacio y alimento. Otro ejemplo patagónico de desequilibrio ecológico es la introducción del arbusto europeo Rosa mosqueta, una planta utilizada especialmente para elaborar dulces. Al no encontrar predadores naturales, la especie se diseminó ampliamente, quitándole espacio a las plantas autóctonas propias de la región. Actualmente es una planta plaga invasora. Bueno, en el país hay 34 áreas protegidas nacionales y 4 monumentos naturales que administra la Administración de Parques Nacionales. Primero tenemos que ver que un área protegida es una porción de territorio que protege partes terrestres o oceánicas y en la cual se pretende conservar o mantener algún valor. Los monumentos naturales es una categoría de manejo que incluye a poblaciones vivientes, no a territorios, sino a poblaciones de especies que están vivas. Además del yaguareté, la Administración de Parques Nacionales tiene otros 3 monumentos, que son la ballena franca austral, el huemul y la taruca, que es como un huemul de la zona norte del país. Los ambientes proveen lo que se llaman los hábitats para las especies. Cada especie necesita un hábitat para vivir que es diferente al hábitat de otras especies. Entonces, al nosotros conservar ambientes, conservamos los hábitats donde esas especies pueden vivir, reproducirse. Son los lugares que eligen, usan y necesitan para la supervivencia de la especie. ¿Cuál es la herramienta que utiliza la Administración de Parques Nacionales para concientizar acerca de la importancia de la conservación y cuáles pueden ser sus consecuencias? Bueno, utiliza una herramienta que se llama la educación ambiental. La educación ambiental lo que trata es de lograr conocimiento, conciencia de que los seres humanos se relacionan con su entorno. En 1996, el ciervo huemul fue declarado en peligro de extinción. No solo había decrecido mucho el número de ejemplares, sino que también su territorio había disminuido. Como una medida de máxima protección legal, se lo declaró monumento natural. 5 parques nacionales y 4 provinciales lo protegen. Desde 1978 hasta 1989 funcionó en la isla Victoria del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Puerto Radal, una estación de recría de ciervos pudú a cargo de la Dirección de Parques Nacionales que, con el apoyo de la Sociedad Zoológica de Nueva York, logró que se reprodujeran ejemplares en cautiverio. Algunos de estos animales fueron liberados en la isla Victoria con collares radiotransmisores para estudiar sus desplazamientos. Otra de las causas que afectan a las poblaciones autóctonas en todo el mundo es la sobreexplotación de las especies.
Algunos ejemplos son la caza y pesca indiscriminada para alimento, como el calamar o la merluza, o para la comercialización de mascotas, como las tortugas terrestres y los guacamayos, así como también la captura de ejemplares para experimentación o para ser llevados a zoológicos, como es el caso de los chimpancés. Pareciera que cuando el hombre entra en escena, el ecosistema resulta dañado. Con el segmento de los terrenos destinados a la cría de animales de granja, se dio muerte a muchos felinos por ser considerados peligrosos para el ganado. Por otra parte, las valiosas pieles de focas y felinos son otra excusa para darle muerte a estos animales. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Saber que cada vez que compramos un animal o una planta de especies que están en peligro de extinción o en situación comprometida, estamos dañando el equilibrio de la naturaleza y promoviendo una actividad ilegal. Es el caso de muchas aves como los loros y guacamayos y reptiles como las iguanas, que son traídas desde muy lejos y en la mayoría de los casos no llegan vivas a destino por las condiciones estresantes del traslado. Cuando nos ponemos a pensar en la sobreexplotación de algunas especies animales, tenemos que recordar que la naturaleza no es un conjunto de estanterías de un supermercado donde uno saca una caja de un lugar y no le pasa nada a la caja de al lado. La naturaleza es un sistema donde todo interactúa con todo. A mediados del siglo XX se pusieron de moda las carteras y los zapatos de cuero de yacaré. Y pasa esto, el yacaré ocupa un lugar cumple una función en el río. Entre otras cosas, el yacaré es el único animal capaz de comerse las pirañas. Entonces, a principios del 2008, una serie de cardúmenes de pirañas atacaron a los bañistas en Ciudad de Rosario. Es decir, uno dice, ¿qué está pasando en Rosario? Que la gente se baña en el río y sale con heridas absolutamente de terapia intensiva, esta clase de cosas. ¿Qué pasa con esto? Pasa que los yacarés de Formosa fueron transformados en carteras. Es decir, que cuando estamos actuando sobre una especie, sea dañando el hábitat o sea extrayendo más ejemplares de esa especie de los que pueden extraerse del ecosistema, estamos alterando el conjunto. Yo creo que tenemos que pensar que una extinción es para siempre. Y en realidad, cuando uno pregunta ¿para qué quiere o para qué queremos conservar ciertas especies?, la respuesta más seria es todavía no lo sabemos. Supongamos que un siglo atrás se hubiera extinguido una especie desagradable, un hongo que es el hongo verde que pudre el pan, ese que solamente ha cosechado enojos y maldiciones. Cada vez que la gente lo ve, tira el pan, se enoja y dice, me quedé sin pan, se pudrió. Ese hongo que pudre el pan se llama Penicillium. Si se hubiera extinguido hace un siglo, no tendríamos la penicilina y no tendríamos los antibióticos, que han salvado millones de vidas. Y uno piensa, si una porquería como ese hongo puede servir para salvar millones de vidas, no sabemos para qué pueden servir el resto de las especies animales y vegetales. Si las extinguimos, no nos vamos a enterar nunca. El cóndor, una especie americana en peligro de extinción. Esta enorme ave de los Andes de América del Sur vive en alturas superiores a los 3.000 metros, aunque también se la encuentra a los 500 metros en Tierra del Fuego. Antiguamente se lo podía ver en las sierras más altas del centro del país y de La Pampa. El cóndor es un ave carroñera. Solo se alimenta de grandes mamíferos muertos como ganado, guanacos, ciervos y vicuñas, entre otros. Su rol ecológico, digamos, el trabajo que se espera de él, es despojar al ecosistema de materia muerta. A pesar de lo que muchos creen, el cóndor no ataca animales vivos, pero por desconocimiento se creó la mala fama y se lo persigue al punto de que el número de ejemplares disminuyó en toda América del Sur. Afortunadamente, hay otras personas que intentan restablecer ese equilibrio perdido. Preocupados por lo que estaba ocurriendo con el cóndor, decidimos crear un programa de conservación que se basa
en 4 pilares básicos, ¿no? Nosotros creamos aquí en el Zoológico Buenos Aires, en el Zoológico Porteño, un centro de incubación y cría artificial de huevos de esta especie. Tenemos un programa de rescate de ejemplares silvestres, porque el cóndor, si bien fue una especie que fue honrada durante miles de años, en los últimos tiempos tuvo varios problemas de extinción, ¿no? Que tienen que ver con la matanza injustificada, con chocar contra cables de alta tensión, con envenenarse por estricnina, que desgraciadamente los paisanos muchas veces usan en campo venenos para control de plagas, y bueno, esto termina acabando con todos los carroñeros, ¿no? Y también tenemos bases de campo en Patagonia, donde hemos hecho liberaciones. A lo largo de estos años logramos concretar 77 liberaciones, ya como parte de un programa binacional con Chile y como parte de una estrategia sudamericana de conservación para esta especie, ¿no? En lo que hace a la primera pata del proyecto, que tiene que ver con la incubación artificial de huevos, aquí en el Zoológico Porteño recibimos los huevos que son puestos en cautiverio en los distintos zoológicos del país, incluso del extranjero, y cuando nace el pichón tenemos la característica de criarlo en aislamiento humano. El pichón nunca ve a una persona, sino que lo que hacemos es utilizar títeres de látex, que representan al macho, que tiene cresta y ojos marrones, y a la hembra, que es sin cresta y ojos rojos, ¿no? Luego pasan a vivir con cóndores juveniles de su mismo grupo de edad, pero ya con cóndores adultos, y comienza todo un proceso de socialización y madurez del ejemplar que le va a tomar unos 7 meses. Concluidos esos 7 meses ya tiene su plumaje listo, y estos ejemplares son dispuestos para llevarlos a todos los programas de conservación in situ, digamos, lo que se hace en ambiente natural a lo largo de todo Sudamérica, ¿no? Bueno, el cóndor andino, estamos hablando del ave voladora más grande del mundo. Hablamos de una especie estrictamente sudamericana, un animal que se distribuye entre Venezuela y Tierra del Fuego, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, ¿no? Un animal que tiene un área de dispersión enorme, que, bueno, desgraciadamente está extinto, digamos, declarado extinto en Venezuela en el 65, y en muchos lugares también ha perdido gran parte de su distribución originaria, ¿no? Si bien ocupa un lugar muy especial en la cadena trófica como carroñero, el hombre actual, ¿no? Porque el hombre milenario siempre lo ha respetado, pero el hombre actual le ha presentado una serie de desafíos que una biología muy lenta de reproducción, de madurez, lo lleva realmente a una situación de extinción, ¿no? de problemas de conservación muy serios. En las alturas de la región andina de la Puna vive la vicuña. Es un mamífero muy común del noroeste de nuestro país que se adapta a los grandes cambios de temperatura entre la noche y el día. Su pelaje es una lana abrigada, suave y permeable. Los lugareños la utilizan para hacer mantas, tapices y ropa. Lamentablemente también se la caza por la carne y por el cuero. Con la introducción de las cabras, el ambiente de las vicuñas se deteriora. Al comer, las cabras arrancan los pastos de raíz, a diferencia de las vicuñas que los cortan al ras del suelo, dejando que se renueve más rápidamente. Actualmente, las poblaciones de vicuñas están siendo protegidas en la Reserva de Laguna Blanca en Catamarca, en la Reserva de San Guillermo en San Juan y en la Reserva Laguna de los Pozuelos en Jujuy. Bueno, la vicuña fue una especie que estuvo al borde de la extinción, con aproximadamente 20.000 animales en toda el área de distribución, que eso incluye los países de Perú, Chile, Bolivia, Argentina. En ese momento los organismos internacionales dieron la voz de alerta, como los organismos de conservación de las especies, y comenzaron a implementarse todo tipo de reglamentaciones a nivel internacional y a nivel nacional, lo que hizo que se vaya recuperando de alguna forma la especie. En este momento, en el año 2006, se hizo el último censo nacional y dan aproximadamente 130.000 vicuñas en nuestra Argentina. Uno de los objetivos de este proyecto es estudios de comportamiento animal para ver cómo se desenvuelve la vicuña dentro de la crianza en cautiverio, para poder así ver también qué impacto puede llegar a tener el repoblamiento con estas mismas vicuñas en lugares silvestres. Estos estudios comprenderían cómo la vicuña ocupa el ambiente natural y cómo se comporta frente a predadores. Entonces todos los resultados de esto nos sirven para ver la viabilidad que se tiene de reintroducciones en lugares donde la vicuña haya desaparecido. La sobreexplotación pesquera a gran escala hace que desaparezcan las poblaciones.
Este fenómeno que amenaza la biodiversidad de los ecosistemas marinos es resultado de las inmensas redes que llenan los buques factorías. Estas enormes fábricas flotantes son las que procesan el pescado y lo dejan enlatado listo para su venta. Pero la pesca es indiscriminada. Tengan o no valor comercial, las redes caen al agua y cuando se alzan cargan peces de todo tipo, mamíferos como los delfines y grandes reptiles como las tortugas marinas. Hasta las pacíficas ballenas han sido víctimas de sobreexplotación. Son cruelmente capturadas a pesar de que existen prohibiciones legales internacionales que las protegen. En el caso de los ríos, nosotros tenemos una fuerte contaminación que hace que una cantidad de peces se contaminen, absorban los contaminantes. En provincia de Buenos Aires hay llamadas de alerta por los sábalos que tendrían, según el gobierno de la provincia, un nivel de tóxicos demasiado alto. Este es uno de los casos en donde tenemos peces, pero uno dice, caramba, los comemos. En el otro extremo, el caso del mar argentino, hay claramente una situación de sobrepesca. En trabajo práctico para los alumnos, vayan a la pescadería y pregúntenle al pescadero, pídanle que les muestre una merluza y que el pescadero les cuente cómo eran las merluzas de hace 10 y hace 20 años y vean el tamaño. Cuando se están pescando peces cada vez de menor tamaño, es que estamos teniendo una reducción de las poblaciones, se están pescando juveniles, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un recurso natural de enorme importancia que significa una gran riqueza y que sería bueno mantenerlo en el tiempo. Yo creo que no hay que ceder a las presiones de gente que dice quiero hacer una gran ganancia ahora. Porque bueno, si esa gente hace una gran ganancia ahora y reduce nuestro stock de peces que se reproduzcan, bueno, ellos pondrán el dinero en un banco en Suiza, pero los que se quedan con el mar depredado somos nosotros. Entonces hay que pensar que en materia de recursos naturales el mercado no regula. Yo creo que las campañas de opinión pública tienen un valor simbólico importante. Es decir, uno piensa, hace medio siglo la aspiración de toda mujer era el tapado de piel. Y uno ha visto un descenso muy marcado de la demanda de abrigos de piel justamente por el tipo de campañas de opinión pública. Donde funcionan menos las campañas de opinión pública es sobre la destrucción del hábitat, porque es mucho más abstracto. Yo un tapado puedo decir no lo compro, pero para decir quiero que conserven la selva de las yungas tengo que movilizarme como ciudadano, no actuar como consumidor. Entonces hay un salto que ha hecho más difícil. Yo creo que las actuaciones tipo campaña de shock, tipo campaña espectacular, encadenarse un árbol o poner un gomón delante de un buque ballenero y demás, digamos, forma parte de una orquesta en la cual es bueno que haya campañas escandalosas. También es bueno que haya decisiones políticas, también es bueno que haya responsabilidad empresaria, también es bueno que haya sustento científico, también es bueno que haya divulgación de información. Creo que cumplen su rol y uno no debería ni dejarlas afuera ni asignarles todos los roles. La tercera causa importante que amenaza a las poblaciones es la destrucción del ambiente natural. Los desmontes y las talas de bosques y selvas no se detienen. Destrozamos el ambiente para dar lugar a campos de cultivo, de cría y de carreteras. Y el daño a especies autóctonas es incalculable. Cuando de un ecosistema desaparecen o disminuyen las poblaciones vegetales, todas las partes que lo integran se alteran. En el caso de las poblaciones de especies vegetales, los suelos van quedando desprotegidos y se pierden las relaciones que las raíces de esas plantas tenían con los microorganismos del suelo. El agua de lluvia escurre y los suelos se lavan. Van perdiendo la capa superior más rica en nutrientes porque no hay vegetación que la retenga.
los suelos dejan de ser fértiles y se convierten poco a poco en áridos o secos. Si las precipitaciones son persistentes, se generan inundaciones por largo tiempo que afectan la vida animal y vegetal. Si los desmontes se realizan sobre grandes extensiones de bosque o selvas, hasta se modifica el clima por la falta de vegetación que mantenga la humedad y absorba el calor. Todo esto modifica la cadena alimentaria. La flora y la fauna asociadas a los árboles pierden refugio y alimentos. Al desaparecer los pequeños animales, los grandes carnívoros poseen menos alimentos. También desaparece el soporte de plantas más pequeñas como los musgos, los helechos y los claveles del aire. Cuando esto pasa, no solo las especies vegetales sufren, también los animales, como en el caso del yaguareté. El yaguareté es una especie americana en grave peligro de extinción. Los desmontes y la deforestación en nuestro país y en todo el continente lo empujan a la desaparición. Es el felino más grande de América. Los machos pueden medir 2,5 metros de largo en total y pesar 140 kilos. Sus presas más comunes son pecaríes de collar, coatíes, venados, antas, carpinchos, osos meleros, monos, vacas, peces, las ranas y hasta yacarés. La pérdida del territorio, el cambio de ambiente y la persecución que han sufrido hizo que las poblaciones de yaguareté disminuyeran en la Argentina. Ahora resisten solo en la selva misionera, en Tucumán y Salta. El yaguareté es un caso muy importante porque necesita territorio y al preservar el terreno para su existencia se preservan también muchas otras especies. Por esto se lo denomina como especie paraguas. El yaguareté bajó sus poblaciones no solo porque lo cazaran para ser tapados, sino porque lo mataban porque se comía el ganado y cada tanto se comía personas. Y allí hay una amplia discusión que también tenemos que dar, y es qué hacemos, qué tipo de estrategias tenemos de conservación y de prevención en el caso de animales que pueden ser agresivos para los seres humanos. Lo que interesa decir acá es que los problemas nunca desaparecen, que estamos cambiando un problema por otro y tenemos que estar atentos a que solucionar un problema no es quedarse en ese lugar, sino solucionar un problema y aparecen problemas nuevos que se generan en la nueva situación. En términos ecológicos, la extinción de un animal importante como el yaguareté significa perder un proceso clave de la selva: la depredación. Existen evidencias científicas del importante rol que cumplen los depredadores en las comunidades biológicas. Su trabajo es mantener el control del tamaño de las poblaciones que les sirven de alimento. Los estudios ecológicos actuales permiten que entendamos cómo se relacionan los seres vivos que integran un ecosistema. Al entender cómo funcionan, podemos encontrar formas de preservar las especies y la delicada red de relaciones que poseen. Hay 3 grandes causas de desequilibrio ecológico: la introducción de especies exóticas, la sobreexplotación de las especies y la transformación brusca del medio ambiente. Una propuesta para ayudar a preservar el equilibrio ecológico es mirar alrededor y pensar qué especies del lugar en el que vivimos corren peligro y por qué. Hoy nos enfocamos en las poblaciones en peligro de desaparecer. Muchas especies y con ellas el equilibrio general del medio ambiente corren peligro. Trabajar para proteger estos espacios es trabajar para proteger la vida.